Enfermedades son algo tan común de oír en nuestro día a día que uno ya no puede sentirse sano, aún en estos tiempos modernos. Lo cierto es que también gracias al avance de la medicina moderna se ha podido saber de enfermedades en donde no solo traen perjuicios, sino beneficios, pero no estoy diciendo que tener o contraer alguna de estas enfermedades sea bueno. Al último, son enfermedades. Así que aquí te presento 5 enfermedades, beneficiosas o perjudiciales. Número 5. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria que ocasiona el desgaste, degeneración progresivo de las neuronas del cerebro. La enfermedad de Huntington tiene un amplio impacto en las capacidades funcionales de una persona y generalmente ocasiona trastornos del movimiento, pensamientos cognitivos y psiquiátricos. Síntomas: perjuicios, cambios en el comportamiento, pérdida de habilidades físicas o académicas previamente aprendidas, disminución rápida y significativa del desempeño escolar general, problemas de conducta, cambios físicos, músculos contraídos y rígidos que afectan la marcha, especialmente en niños pequeños, cambios en las habilidades motoras finas que pueden observarse en habilidades como la escritura a mano, temblores o movimientos involuntarios leves, convulsiones. ¿Beneficios? Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace 40 años y más de 1500 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. La enfermedad de Huntington es de las más terribles en su tipo y la gran mayoría de los pacientes que con el mal se diagnostican cometen suicidio. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia reciente. Número 4. ¿Qué es la anemia? La anemia es una afección que se caracteriza por la falta de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Si tienes anemia, es probable que te sientas cansado y fatigado. Causas: la anemia ocurre cuando la sangre no tiene suficientes glóbulos rojos. Esto puede suceder si el cuerpo humano no produce suficientes glóbulos rojos. Un sangrado provoca que pierdas glóbulos rojos más rápidamente de lo que pueden reemplazarse. El cuerpo destruye glóbulos rojos. Síntomas: los signos y síntomas de la anemia varían según la causa de la afección. Algunos de ellos son fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, manos y pies fríos, dolor de cabeza. ¿Beneficios? Se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía las verdaderas razones hasta hace relativamente muy poco. Más precisamente, hasta que en 2011 un grupo de investigadores de un instituto Gulbenkian de ciencia en Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya habían sido afectadas por anemia drepanocítica, y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. ¿Qué es el mal de Urbach? El llamado mal de Urbach-White es una enfermedad extremadamente rara. Muy poco se sabe realmente sobre la enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo graves cambios a nivel psíquico y emocional.
¿Beneficios? ¿Te imaginas no sentir miedo? Pues es lo que caracteriza a esta peculiar enfermedad. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial ante estímulos que a cualquier otro sujeto saludable le provocaría una fuerte reacción, desde expresiones positivas a negativas. Los pacientes con el mal de Urbach-White no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Erich Urbach y Camilo White la descubrieron en 1929. Número 2. ¿Qué es la hipertimesia? Beneficios. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento en la capacidad de evocación. El trastorno aumenta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente relacionados con el control de la memoria y la información que se guarda en el cerebro. El beneficio de la anomalía es más que claro. Las personas que padecen hipertimesia tienen una capacidad de recuerdo y evocación muy superior a la media, siendo capaces de recordar con gran precisión y detalle una gran cantidad de material. Esta capacidad les permite ser capaces de codificar, almacenar y recuperar una gran rapidez nuevos contenidos de cara a emplearlos en los momentos en que son necesarios. Se trata de una capacidad tremendamente útil que no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia de quien lo posee y de que por sí no resulta ser patológico. Perjuicios. Sin embargo, en algunas ocasiones el recuerdo no se centra únicamente en aspectos que el individuo quiere recordar, sino que se pueden tener serias dificultades de abstracción y selección del material recordado, suponiendo un malestar significativo o para el sujeto que disminuye su funcionalidad y puede provocar ansiedad y graves alteraciones en el estado de ánimo. En estos casos sí se podría considerar una patología denominándose síndrome hipertimésico. En muchos casos, la hipertimesia aparece en personas con características obsesivas, pudiendo ser este hecho uno de los factores que contribuye a la capacidad de retención o un efecto indirecto de tal capacidad. Si bien existen muy pocas personas que padecen este extraño síndrome, se ha documentado diversos casos, tanto en el pasado como en épocas recientes, que algunos individuos indican que son capaces de recordar cada detalle de lo que han vivido, desde la infancia hasta la adolescencia. Número 1. ¿Qué es el síndrome de Savant? El síndrome de Savant o síndrome del sabio también es llamado Idiot Savant, lo que significa idiota sabio. Recibe este nombre porque las personas con el síndrome de Savant padecen una discapacidad del hemisferio izquierdo importante. Sin embargo, pueden realizar sorprendentemente bien algunas tareas en las que se implica el hemisferio derecho. Las personas con síndrome de Savant desarrollan talentos, es decir, habilidades extraordinarias, en particular concretas y peculiares. Por ejemplo, una persona con síndrome de Savant podría no ser capaz de gestionar el dinero de las compras diarias. Sin embargo, podría ser capaz de responder correctamente, de forma rápida y precisa, preguntas del tipo ¿qué día de la semana será el 3 de marzo del año 2100? ¿Es común el síndrome de Savant? La prevalencia del síndrome de Savant es 1 de cada 10 personas con trastornos de espectro autista y 1 de cada 1000 personas con daño cerebral o déficit cognitivo. La proporción entre sexos es aproximadamente de una niña por cada 3 o 4 niños. Se trata de una enfermedad que afecta a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo el autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y esta contraposición aún no se entiende por la ciencia.
Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resultan en lesiones en el sistema nervioso central, aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto. Los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos pueden explicar, en una forma práctica o teórica. Simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Estas enfermedades son muy sorprendentes y seguro has escuchado o conocido de personas que sufren alguna de estas enfermedades, pero que tengan un lado positivo no es muy bueno, pues son enfermedades que de una u otra manera afectan a que estas personas puedan vivir en paz. Así que te llevo a esta pregunta: ¿serán buenas o serán malas algunas de estas enfermedades? Déjalo acá abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle like al video. Mi nombre es José Fernández y esto es Emprendete TV. Nos vemos.